Bienvenidos a Aprende Cripto. El por qué se está relacionando a Apple con la criptomoneda Render, vamos a verlo el día de hoy porque estamos a tan solo pocos días de que quizás se lance las nuevas gafas de realidad virtual y realidad aumentada, un nuevo producto de Apple que quizás podría dar un pump a todas las criptomonedas, tanto de metaverso, tanto de gaming o tanto de render, porque se le relaciona mucho a su sistema operativo porque ya ha venido trabajando con Apple. Muchas personas piensan que van a trabajar con la tecnología de render, por ejemplo, este tipo de gafas de Apple. Recordemos que este es un nuevo producto. Así que el día de hoy vamos a analizar un poco acerca de qué trata esta criptomoneda, en qué precio se encuentra, cuál sería la proyección a largo plazo. Así que como es de costumbre te invito a que te suscribas a este canal porque todos los días estamos subiendo video y tienes el enlace en la descripción del grupo de Telegram totalmente gratuito, que el día viernes nosotros hicimos una proyección de doble piso de Bitcoin que casualmente se cumplió con porcentajes de profits bastante grandes. Espero que lo hayas aprovechado si perteneces al grupo de Telegram totalmente gratuito. Y bueno, vamos a la parte de qué es render y por qué te debe interesar el lanzamiento con Apple. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, en la página oficial de Render, perdón, este es el Twitter. Pero si nosotros nos vamos a CoinMarketCap y buscamos Render, podemos buscar información con respecto a esta criptomoneda y acerca de qué se trata. Mira, aquí ahorita actualmente se encuentra en precios de 2.56%. Generalmente esta criptomoneda ya es bastante antigua, por lo cual se encuentra enlistada en los exchanges más importantes: Binance, Coinbase, Kraken, etcétera. No es una criptomoneda nueva, ¿sí? Pero si nos vamos aquí a la parte de acerca, vamos a ver de qué trata. Vamos a traducirlo en español. Y Render Token es una red de procesamiento de GPU, ¿sí? Para aquí quiero que entiendas dos conceptos. Este GPU hace referencia, en palabras sencillas, al poder de cómputo de tu ordenador, ¿sí? A nivel de tarjetas gráficas, ¿sí? Pero Render Token también habla el por qué, su nombre viene de la renderización. Yo no soy un experto en esto, pero la renderización nace, por ejemplo, de un objeto 3D que tú puedes hacer una animación con la misma, ¿sí? Muchas personas dentro de la parte de diseño gráfico, dentro del desarrollo de películas, utilizan la renderización, ¿sí? Y es por eso que la renderización nació o se involucró dentro de la tecnología web 3.0, dentro de la economía descentralizada. Y por ejemplo, mira, en la página oficial menciona y cómo funciona esta network render. Es la el primer network en transformar el poder de GPU dentro de la economía descentralizada, lo que yo te mencionaba. Pero ¿cómo funciona? Mira, aquí va a haber muchas personas que van a necesitar un GPU mayor, pero lamentablemente no lo tienen, necesitan renderizar. Y es por eso que recurren a Render, porque Render conecta a personas en este lado que tienen exceso de GPU o pueden prestar GPU para estas personas y procesar todo este trabajo. ¿Cómo se va a recompensar a estas personas? Con el token de render, ¿sí? Y estas personas van a requerir el trabajo y el protocolo te calcula la cantidad de render requerido para hacer el performance del trabajo. Esto positivamente es algo bastante barato. Le sale bastante barato a estas personas el pedir prestado a cambio de render, ¿sí? Y es por eso que une a través de smart contracts la parte descentralizada. Gente que va a pagar por render y gente que va a ser recompensada con render al prestar su poder de GPU, ¿sí? Luego también vamos a analizar la parte de tokenomics porque hay algo importante dentro de la utilidad. Y no te quiero marear, no te quiero perder. Te lo voy a poner bastante fácil. ¿Dónde está la parte de la render? Aquí, la parte de la quema. Si es que tú no sabías, la quema de monedas es, por ejemplo, eliminar monedas.
lo cual hace que las monedas o las criptomonedas sean deflacionarias a diferencia del dinero fiat que es inflacionario. Cada vez que imprimen se vuelve más inflacionario y la moneda pierde el valor, ¿sí? Pero aquí yo quiero hacer otro punto. Muchos otros proyectos mencionan estas quemas, pero no tienen utilidad dentro de la misma, ¿sí? Aquí hay una utilidad dentro del proceso económico dentro de render, ¿sí? Como yo te mencionaba, va a haber gente, aquí tenemos este customer, que va a necesitar el poder de cómputo, ¿sí? Entonces va a comprar la moneda en caso que no lo tenga, tiene una opción. Y la otra opción es que en caso de que la tenga, ¿sí? Estas monedas que va a pagar se van a quemar, es decir, que ya van a dejar de existir, ¿sí? Y el customer va a pedir el producto y estas personas o las personas que van a mandar el poder de GPU van a ser recompensadas también con render. Pero esta creación de nuevas monedas va a ser enviadas y es como que la contraparte de la quema de monedas con nueva creación de monedas, como un equilibrio más o menos, ¿sí? Entonces, esta es una quema realmente de utilidad, lo que se puede observar dentro del proyecto de render, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué se le relaciona con Apple? Y lo que yo te mencionaba, por ejemplo, el Apple Market Cap, la capitalización de mercado es de 2.7 trillions. Esto es, recordemos que este es un número en inglés, pero es una cantidad enorme de dinero. Y mira, aquí te menciona que es más del 2x de total market cap, la capitalización de mercado de todas las criptos combinadas. Es decir, todo el dinero que se encuentra dentro de cripto es muchísimo menor la capitalización de mercado únicamente de Apple. Ellos han integrado Render como solución de GPU para diferentes soluciones tanto de metaverso como de inteligencia artificial. Recordemos que ciertas eh, laptops dentro en la empresa Apple ya están utilizando render, por ejemplo, para ciertos procesos. Ya han venido trabajando. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un screenshot con respecto al CEO de render, en donde menciona aquí CEO de render. Nosotros hemos ya estado trabajando con los ingenieros de Apple por alrededor de una década para traer este programa Octane X que ya está siendo utilizado dentro de las MacBook, dentro de los iPad incluso. Y aquí es por eso que mucha gente piensa que al tener ya esta alianza, quizás se pueden seguir manejando con respecto a esta nueva salida de un producto de Apple. Recordemos que este es un nuevo producto de Apple y que va a traer bastante hype, bastante demanda de muchísima gente que se involucre dentro del metaverso. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a CoinGecko, podemos ver las diferentes categorías de criptomonedas. Sí. Pero si bajamos, podemos buscar ciertos proyectos que se están involucrando dentro de la parte de inteligencia artificial. Vamos a ver si me perdió la parte de inteligencia artificial. Aquí se encuentra, perdón. Y si nos vamos aquí a la parte de inteligencia artificial, mira a quién nos encontramos dentro del puesto número 1 a nivel de inteligencia artificial. Y sí, precisamente es la token Render, que por ejemplo tiene un precio de 2.56%, tiene un gran volumen. Esto recordemos que se lo calcula a nivel de market cap, a nivel de capitalización de mercado, ¿sí? Y es por eso que mucha gente piensa que únicamente están a la espera de este tipo de productos de las gafas de realidad virtual. Recordemos que hace bastante tiempo, únicamente el hecho de cambiar de Facebook a Meta hizo un gran impulso para las criptomonedas de metaverso. Estamos hablando de Maná, estamos hablando de Sandbox, por ejemplo. Sí, y es por eso que mucha gente piensa que se podría dar esta alianza con respecto a Render, lo cual puede ocasionar un pump dentro de este tipo de criptomonedas. Sí, vamos a ver, por ejemplo, aquí a Render a nivel diario. Mira, aquí tenemos a nivel diario se encuentra una tendencia claramente alcista.
Vamos a analizarla. Mira, esto es a nivel diario. Recordemos que Render, como yo te mencionaba, no es una criptomoneda nueva que ya tuvo su piso alrededor de finales del 2022, todo el 2022, en donde tú pudiste haber empezado a acumular esta criptomoneda, a hacer compras promediadas. Y mira, incluso aquí podemos ver que en Binance llegó a tener alrededor del precio de $7. Al encontrarse alrededor del día de hoy en 2.55, 2.56, me parece bastante interesante como proyecto a largo plazo, como proyecto dentro o después de un halving. Recordemos que el halving se viene en el 2024, lo cual va a ocasionar que Bitcoin quizás llegue a su antiguo all-time high y que otras criptomonedas con proyectos bastante sólidos como este lleguen a su all-time high, lleguen a precios bastante interesantes. Entonces yo te invito a que pienses a largo plazo con este tipo de criptomonedas que están relacionadas mucho con la parte de inteligencia artificial, y la parte de inteligencia artificial es algo bastante revolucionario y que va a dar mucho más que hablar en los distintos años que se nos acercan, ¿sí? Así que mantente atento porque el 5 de junio tenemos la información con respecto a Apple y este nuevo producto. Recordemos que no existe un producto como tal y generalmente estos nuevos productos en Apple lo que ocasionan es que muchísima ingenieros, muchísima gente dentro del ecosistema de Apple se involucren para el desarrollo de este nuevo producto. Así que, como es de mencionarte, si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas, que le des like a este video y que me dejes en la parte de los comentarios qué te pareció y hasta dónde crees que puede llegar Render.